Un saludo muy especial en la tarde de hoy para todos mis hermanos la Iglesia del Señor Jesucristo. Los saludo en este miércoles 29 de diciembre del año 2021, estando a solamente 2 días de entregar este año y recibir el próximo año 2022 que el Señor Dios eterno nos depara muy seguro, acompañado de su gracia y de su bendición, como lo ha hecho siempre con nosotros, para que podamos decir: hasta aquí me ayudó el Señor Dios. Yo alabo al Señor por toda la iglesia, discípulos de Cristo de Colombia, todos mis hermanos con los que hemos caminado este tiempo, este año, muchos años atrás, y la gracia del Señor Dios nos ha llevado. Dios los bendiga a ustedes, mis hermanos de Piedecuesta, mis hermanos de todo el país, y a ustedes grandemente, mis hermanos que están en otros países y nos han acompañado, han atendido a esta palabra que hemos predicado, han compartido con nosotros telefónicamente. Ha sido una bendición de Dios muy grande. Que el Señor Dios me lo siga guardando. Hoy esta grandeza de Dios me permite nuevamente en este espacio tener a mi madre, y ella nos va a presentar el saludo que siempre tiene para nosotros, y pues vamos a disfrutarlo en este momento. Muy buenas tardes, amada iglesia y amada familia, donde quiera que se encuentren. En esta tarde, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, les deseo que terminen un año muy feliz y que recibamos el año que entra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que el Señor nos ayude en todo el transcurso del año 2022. Que el Señor nos continúe bendiciendo, y muy buena tarde para cada uno de ustedes. Expreso siempre toda alabanza y gratitud al eterno Dios, que nos regala esta bendición de ser su iglesia, y como iglesia la familia en Cristo, y poder compartir nuestro amor como cristianos y como hijos de Dios. Quiero invitarle, por favor, mi hermano, tome usted la bendita palabra del Señor hoy, la Santa Biblia, y vamos a tomar nuevamente Efesios capítulo 4, y vamos a leer para este día solamente el versículo 11. Y quiero pedirle que allí donde usted se encuentra esté atento, abra su Biblia y escuche la palabra del Señor. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Fue el Señor mismo. Para usted, mi hermano, que ha seguido conmigo esta serie de estudios, hoy estamos en la lección número 19. El título del sermón para este día es: El Hijo de Dios capacita y edifica a la iglesia. Es el mismo Señor Jesucristo quien ha preparado todo lo que en la iglesia se llama los ministerios, para que podamos servirnos, y es el mismo Señor Jesucristo el que nos capacita y el que nos entrena y nos edifica, para que nosotros todos podamos ser los obreros de la mies por los cuales Él oró. Entonces, el apóstol Pablo prosigue con esta parte muy profunda de la carta y hace ver que el Señor Jesucristo evidenció su cumplimiento perfecto de la voluntad de su Padre, y que poseía toda la autoridad y soberanía para asignar los dones espirituales, según lo explican los versículos 7 y 8 que hemos leído. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. El Señor dio dones, capacitó a los hombres a los que nos llamó a ser su iglesia, para que nosotros le podamos servir. Entonces, no solo dio dones, sino también dio hombres bien dotados por Él mismo, por su poder, que nos da la capacidad, y a cada uno equipa para que hagamos el trabajo para todos los santos como iglesia del Señor. Mirando el versículo 11 dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles. Aquí el apóstol nos
indica cómo fue que el Señor estableció todos aquellos servidores de la iglesia. Primero, los apóstoles. Este es un término que se aplica en particular a los 12 discípulos que habían visto al Cristo resucitado, a los que el Señor llamó, allí como leemos en los evangelios de Mateo, de Marcos, incluido Matías, que reemplazó a Judas. Más adelante también Pablo fue llamado y apartado de forma única como el apóstol de Jesucristo para los gentiles, según nos lo dice Gálatas 1, 15 al 17, y él fue contado entonces entre los apóstoles. Había un requisito para ser apóstol del Señor Jesucristo y era comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Esto lo encontramos en Hechos 1:22, que fue el requisito para elegir a Matías. Tenía que haber sido uno que estuviera con ellos, que hubiese estado con ellos, obviamente con el Señor Jesucristo, y hubiese sido testigo de su resurrección. Ellos que venían con el Señor Jesucristo desde siempre, desde el bautismo de Juan. Entonces estamos hablando que los apóstoles fue un grupo exclusivo que llamó el mismo Señor Jesucristo. Estos apóstoles fueron escogidos por el Señor Jesús de forma directa y por eso llegaron a conocerse como los apóstoles de Jesucristo, según nos lo dice Gálatas 1:1. Ninguno de los apóstoles se perpetuó en su oficio, ni tampoco fue reemplazado al morir. El Nuevo Testamento no nos habla de ninguna práctica que los apóstoles hubieran sido reemplazados en su muerte por otros apóstoles para perpetuar este cargo. Esto fue algo específico para su momento. Esto fue algo que el Señor lo llamó para un momento determinado de la iglesia, pero hasta ahí llegó el cargo y el ministerio de los apóstoles, así como el título que recibió el Señor Jesucristo al ser el Mesías. Después de que subió el Señor Jesucristo, no se buscó otro Mesías. El Señor Jesucristo es el Mesías y siempre va a estar con nosotros, no necesita reemplazo. A otros profetas. Aquí no se trata de creyentes corrientes que tuvieran el don de profecía, sino de hombres con una comisión especial en la iglesia primitiva. Lo primero que fueron llamados fueron los apóstoles, luego los evangelistas, pero estos fueron llamados con una comisión especial. El oficio de profeta parece haber sido para el provecho exclusivo de una congregación local. Esto se debe a que no eran enviados como los apóstoles. Los profetas no eran enviados a ninguna parte. Un profeta hacía su trabajo específico en las iglesias locales de ese entonces para edificar a la iglesia. Si nosotros miramos lo que dice Hechos 13:1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Entonces, dentro de la iglesia local estaba este ministerio. Ellos no fueron usados para recibir las escrituras. Sus mensajes debían ser juzgados por otros profetas para su convalidación, según nos lo dice 1 Corintios 14:32, para que lo lea, por favor. Estos dos oficios, los del profeta y los apóstoles, fueron reemplazados por el ministerio de los evangelistas y pastores maestros más adelante. ¿Por qué fueron reemplazados? Porque estos dos oficios tuvieron su momento específico. Pero después de que se hubo completado todo el Nuevo Testamento, ya estos ministerios no siguieron vigentes. Ahora quedaron el ministerio de los evangelistas y pastores maestros para seguir adelante fundamentando la iglesia, fundamentando a los santos, porque ya la palabra dicha, ya la palabra hablada y declarada quedó completa con el Nuevo Testamento. Entonces, sigue diciendo el versículo, a otros evangelistas,
Entonces los evangelistas eran hombres que proclamaban las buenas nuevas de salvación en Jesucristo a los no creyentes. Estos hombres iban por las ciudades para proclamar el mensaje de Cristo a los que todavía no eran convertidos. Si miramos nosotros Hechos, capítulo 21, versículos 8 al 14, nos vamos a dar cuenta en estos versículos cómo está la participación de todos los ministerios y cómo comenzó a moverse en ese entonces la iglesia primitiva antes de que hubiese sido concretado todo el Nuevo Testamento, para que nos demos cuenta cómo fue la participación de todos ellos. Y por último, entonces a otros llamó pastores y maestros. Esta frase se entiende mejor en el contexto de un solo ministerio o cargo de liderazgo en la iglesia, es decir, pastor maestro. El significado normal de pastor es apacentador, así que las dos funciones definen en conjunción el ministerio del pastor que enseña. También a los pastores se les llama ancianos o se les llama obispos, según nos lo dice 1 Timoteo 3, 1 al 7, que fueron los otros nombres que recibieron los pastores y que lo vemos expresado allá en la primera epístola a Timoteo, cómo siguió la iglesia desarrollándose en adelante hasta nuestros días. Y aquí seguimos nosotros el ministerio, mis hermanos, la iglesia va adelante y nosotros cumpliendo el propósito del Señor. Sigamos en la disposición para edificar a los santos, conforme nos lo dice la palabra. Oremos pues al Señor. Padre Dios, la honra y la alabanza sea para ti. Gracias por haber provisto los ministerios, Señor, que son para la edificación de los santos y del cuerpo de Cristo. A ti te damos la honra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias, mis hermanos. Reciban un saludo y un abrazo de este su servidor y amigo. Que el Señor Dios me los bendiga y nos vemos en la próxima.